Fomentar, fomentar el uso de los salmos en la oración. Ese es el título de nuestra lección de esta mañana. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y dice la Biblia: un día estaba Jesús orando en un lugar. Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Fomentar el uso de los salmos en la oración. Para analizar el estudio de esta mañana, debemos repasar el libro de Salmo capítulo 105, versículo 5 y Santiago 5:13. También Colosenses 3:16. Yo voy a hacer solamente alusión a Salmo 105:5 y Santiago 5:13. Dice la Escritura en el libro de Salmo 105:5. Acordaos, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos. Esa frase es peculiar en el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, los salmos son también relatos históricos de lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo. De allí el texto que diga: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahora, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué dice el texto? ¿Está alguno entre vosotros preocupado, afligido, ansioso, angustiado? Haga oración. Miren qué interesante. Es probable que alguno de ustedes esta mañana haya amanecido un poco preocupado, ansioso. Las cosas no le están saliendo como usted esperaba. Las cosas no están saliendo como usted esperaba. Se siente un poco preocupado, dice el texto. Haga oración. Ah, pero si está feliz, cante alabanzas, tribute himnos al nombre de Jehová nuestro Dios. Eso implica que le suba volumen a su bocina, que le suba volumen a su celular con los cantos que usted escuche. Si usted está feliz, si usted está afligido, bueno, pues entonces entone alabanzas a Dios. Si usted está alegre, entone alabanzas a Dios. Si está preocupado o angustiado, haga oración. Ahora, ¿cómo vamos a incluir los salmos? ¿Cómo vamos a incluir los salmos en nuestras oraciones? ¿Cómo? Bueno, una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo, comenzando por Salmo 1 y siguiendo el orden dado en el Salterio. ¿Cómo vamos a introducir los salmos en la vida diaria? Bueno, para empezar, puede ser un buen propósito en estos 3 meses que tenemos, de enero a marzo, leer todos los salmos. Leer todos los salmos, desde el Salmo 1 y terminar al 150. Otra manera es leer los salmos que corresponden a la situación actual, sea cual fuere. Es decir, ¿cómo se siente usted hoy? ¿Cómo está usted hoy? ¿Se siente feliz? ¿Se siente triste? ¿Quiere alabar a Dios? ¿Quiere magnificar el nombre de Dios?
¿Cómo se siente hoy? Dependiendo cómo se siente usted hoy, busque salmos, léalos, léalos, léalos y confíe en el Dios de los salmos. Y confíe en Dios, en el Dios de los salmos. ¿Cómo debemos leer los salmos? Bueno, miren, en primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión. ¿Cómo podemos orar usando los salmos? ¿Cómo podemos orar usando los salmos? Bueno, en primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. ¿Cómo podemos hacer uso de los salmos para orar? Primero, lea el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego ore, ore, ore. Lea el salmo, haga una sencilla reflexión y luego ore. Por ejemplo, quisiera que me escribiera allí cuál es su salmo preferido. Anóteme por favor allí en el chat cuál es su salmo preferido. Por favor, anóteme allí cuál es su salmo preferido. Es probable que usted esté haciendo ya el desayuno, es probable que usted siga allí recostada en su cama, es probable que usted esté sentado en su sofá o no sé, pero escríbame por favor, si es tan amable, cuál es su salmo preferido. Mientras busco el Salmo 1 para tratar de hacer el ejemplo de lo que viene aquí en nuestra lección. Dice nuestra lección que para que usted y yo podamos orar haciendo uso de los salmos, debemos leerlo. Lorena y Sara dice el 23 y el 91. Margarita dice el Salmo 121. ¿Cuál es su salmo preferido? Anótelo, por favor. Dice entonces nuestra lección que debemos leer el salmo, hacer una breve reflexión y orar. Por ejemplo, díganme ustedes el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es su salmo preferido? Ustedes están notando el Salmo 121. Me llama la atención que también se repite el Salmo 121. Perfecto. Ya leí el Salmo 1. Dice, haz una breve reflexión y después ora. El Salmo 1 es una comparación, es un contraste entre la vida de una persona que procura buscar el rostro de Dios y una persona que no busca el rostro de Dios. Nos presenta cuál es la ruta final. Nos presenta cuál es la ruta final. Nos presenta cuál es la ruta final de los fieles de Dios y también de los que no quieren entregar su vida a Dios. Entonces, mi reflexión es, ¿dónde me conviene estar? ¿Cómo me conviene vivir? Dice el texto. Marta dice que el Salmo 27, perfecto. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y entonces yo digo, Señor, yo no quiero ser destruido.
Yo no quiero ser destruido. Entonces me conviene, tan solo por conveniencia, me conviene servir a Dios, seguir a Dios. Con esto en mente, ya observé yo que el Salmo 1 es un contraste entre los que procuran buscar el rostro de Dios y los que no quieren buscar el rostro de Dios. Por lo tanto, yo digo, Señor, pues ¿sabes qué? Mi oración es, y usted puede empezar a orar, yo empiezo a orar, Señor, ayúdame a buscar tu rostro todos los días. Ayúdame a separarme de todo lo malo. Ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame a ser fiel a ti. Yo no quisiera ser destruido en el día final. Yo quisiera más bien disfrutar de toda la eternidad contigo, en tu presencia. Observe cómo yo estoy usando el Salmo 1 para hacer mi reflexión personal, pero también no solamente estoy haciendo mi reflexión personal, sino también orando, sino también estoy orando. Y estoy diciendo, Señor, a mí me gustaría ser como este hombre que describe el Salmo 1. A mí me encantaría ser este hombre del Salmo 1. Imagínate, ¿a ti no te gustaría ser un varón que no está en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se siente en silla de escarnecedores? Señor, ayúdame a deleitarme en tu ley de día y de noche. ¿No te gustaría? Entonces, yo estoy aquí leyendo el Salmo 1, estoy reflexionando y también, y también, a través de esa misma reflexión, me está sirviendo para orar. Señor, yo quiero ser ese hombre que se deleita en tu ley. Señor, yo quiero ser ese hombre que se deleite en hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Ayúdame a ser como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Ayúdame a ser de bendición para mis vecinos, para mis amigos, para mis compañeros de trabajo. Yo quiero ser como ese hombre que está plantado junto a corrientes de agua. O sea, ya estoy dando un ejemplo de cómo nosotros podemos orar usando, usando los salmos, familia. Usando los salmos, ¿cómo podemos orar? Por eso estamos diciendo que primero, entonces, leemos el salmo, hacemos una sencilla reflexión y luego empezamos a orar. Empezamos a orar. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre todos los diversos temas. Todos los diversos temas. Todos los diversos temas. Y por eso es que es interesante que los salmos representen diferentes momentos, diferentes etapas que enfrentaron los escritores. ¿Por qué no colocamos en el chat a propósito de esto? Señor, gracias porque en las buenas y en las malas tú estás conmigo. ¿Por qué no colocamos allí en el chat? Señor, gracias porque en las buenas y en las malas tú estás conmigo. Coloquemos en el chat. Señor, gracias porque en las buenas y en las malas y en las peores tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Entonces, mi familia, cada vez que nosotros abramos los salmos, debemos considerar, número uno, observar, ese salmo es un salmo de alabanza, es un salmo de adoración, es un salmo histórico, es un salmo de petición, es un salmo de lamento. Y con eso en mente, vamos a empezar a leer, a reflexionar y a hacer oraciones, a tratar de ponernos en el lugar, a tratar de vivir ese salmo, porque en definitiva hay salmos que en verdad reflejan muy bien lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. Sí,
Hay salmos que en definitiva revelan, reflejan lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. Entonces, ¿qué les parece que juntos pudiéramos leer este trimestre todos los salmos? Que nos propusiéramos leer todos los salmos, todos los salmos, todos los salmos con ayuda de Dios sería un buen desafío para este trimestre. Entonces, si algo en el salmo te desafía, reflexiona. Si el salmo corrige tus faltas de esperanzas, bueno, pues también hay que corregir eso. Pero sobre todo, recuerda bien, que los salmistas eran hombres de carne y hueso como tú y como yo. Y ellos también tenían falsas esperanzas. Y ellos también se sentían a veces mal. Y ellos a veces también se sentían tristes, decepcionados de la vida, desesperados de la vida. Ellos a veces también se sentían tristes porque las cosas no salían como ellos esperaban. Los salmos también nos ayudan a detectar nuevos motivos de oración. Nuevos motivos de oración. Los salmos también nos ayudan a detectar nuevos motivos de oración. Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona. La cuestión es que los salmos abarcan muchos aspectos de la vida y podemos enriquecernos al leer y asimilar en nuestro corazón lo que nos dice. Si alguien aquí esta mañana está feliz, súbale volumen a la música, a los cantos, súbale volumen, entone alabanzas al nombre de Jehová nuestro Dios. Si alguien aquí está triste, haga oración, lea los salmos con reflexión y después, de acuerdo a lo que ha leído, invoque el nombre de Jehová nuestro Dios. Recuerde que a Dios le interesa lo que a usted le pasa. Recuerde bien, a Dios le interesa lo que a usted le pasa. Las vivencias que usted tiene, a Dios le interesa. Sí, a Dios le interesa. A Dios le interesa todo lo que a usted le pasa. Y bien vale la pena escribir, Señor, gracias, porque a ti te interesa lo que a mí me pasa. Gracias, Señor, porque a ti te interesa lo que a mí me pasa. A veces miramos a nuestro alrededor, quizás no tengas esposo, quizás no tengas esposa, nadie se interesa en ti. Miras a tus hijos, no te llaman por teléfono, no se interesan en ti, no te envían ningún mensaje, no se interesan en ti. Miras a tu alrededor, tu familia, tus compañeros de trabajo, nadie pregunta cómo estás. Bueno, pues yo quiero decirte que hay alguien que se interesa en ti y que se preocupa por ti. Ese alguien es Dios. Ese alguien es Dios. Mi familia, que Dios los bendiga. Y recuerden, coloquen en el chat, Señor, gracias porque tú te interesas en mí. Gracias porque soy importante para ti. Que mi Dios los bendiga en este día. Al iniciar esta semana, que recobremos fuerzas y energías para poder estudiar la Biblia todos los días. Que todos los días nosotros podamos estudiar la Biblia. Todos los días que podamos estudiar la Biblia. Todos los días. Gracias, Señor, porque tú te interesas en mí. Padre, esta mañana te damos gracias porque a pesar de que a veces nos sentimos solos, de que pensamos que nadie se interesa en nosotros, aunque tú estás en los cielos y aunque tú eres tan poderoso, pero tan poderoso, a ti te importa lo que nos pasa aquí en esta tierra. Yo estoy aquí en Acayucan. Tus hijos están en Tapachula. Tus hijos están en la Ciudad de México, en Guatemala, en Honduras, en los Estados Unidos. Están en distintos lugares.
pero tú los ves con amor, con misericordia, pero tú atiendes nuestra plegaria, pero a ti te interesa lo que nos pasa. Por eso te bendecimos esta mañana. Por eso glorificamos tu nombre, porque tú eres un Dios tan poderoso, pero a la vez tan cercano a nosotros. Muchas, pero muchas gracias por eso. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi familia, que mi Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, a las 7 de la mañana. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Cuídense mucho. Nos veremos.